iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Nos dice la liturgia que en la veneración a los santos se encuentra el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación a su destino. Hoy, recordando este gran santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, queremos en primer lugar ver el ejemplo de su vida. Un hombre sencillo, un hombre amable, un hombre humanamente grande y espiritualmente gigante. Santo Tomás de Aquino, que antes de los 50 años llenó su vida y nos la dejó como un ejemplo perenne. Pocos santos tienen una obra como la que él hizo que perdura de generación en generación. Por esa razón es que yo me alegro tanto que la Universidad Católica de Ponce tenga esta iniciativa tan bonita de comenzar actividades académicas bajo la intercesión de este hombre. Hoy día, entre las filosofías que se encuentran en las casas de estudios, hay una que va abriéndose poco a poco camino, la filosofía de la calidad total. Especialmente en el mundo de la economía, la calidad total se ha vuelto casi como una obsesión. No hay industria que no quiera producir de calidad, porque si no hay calidad, no hay venta, no hay exportación, no hay intercambio comercial y no hay progreso en las empresas. Pero cuando pensamos en la calidad total de los seres humanos, esto tiene consecuencias mucho mayores. Podemos decir que Santo Tomás de Aquino fue un profesional de calidad total. Porque en lenguaje cristiano, calidad total se llama la santidad. Y esta es la vocación de cada bautizado. Por consiguiente, la universidad debe ser como el cultivo de la calidad total, no solamente en el aspecto intelectual, sino también especialmente en el aspecto humano. ¿Cuántas veces reflexionando con los jóvenes universitarios les digo, una universidad no es una fábrica de embutidos, no es donde llega la juventud para que le infiltren todo tipo de ciencia, de tal manera que salgan supercerebros, pero muchas veces con una humanidad defectuosa, o peor todavía, con una dimensión humana subdesarrollada. El Señor nos llama a vivir nuestra vida de manera integral. Y el desarrollo es un desarrollo humano integral.
Por eso es tan importante el mensaje de Santo Tomás de Aquino para cada una y cada uno de los docentes y de los estudiantes y de todo el personal que sirve en una universidad. Aquí se forman profesionales de calidad total. Aquí se forman hombres y mujeres que quieren ser santos. De lo contrario, no estamos alcanzando la única meta a la cual nos llama el Señor. No van a encontrar una sola página en el Evangelio donde el Señor Jesucristo diga: vengan a mí los que tienen buenas cuentas en los bancos, vengan a mí los que tienen inversiones en tal y tal otro tipo de industrias, vengan a mí especuladores. No, el Señor dice: vengan a mí aquellos que aman. Y precisamente la santidad está en el amor. Cuando leemos la carta a los Efesios, escuchamos que Pablo nos dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que antes de la creación del mundo nos eligió para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Esa es la vocación de cada persona humana, la vocación de cada bautizado, santos e inmaculados en su presencia en el amor. Esa es la vocación. Por eso, a continuación, San Pablo dice: les exhorto a que caminen de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y ustedes me dirían: cardenal, pero eso está bueno que se lo diga a los seminaristas. Se lo digo a todos, porque es la vocación de todos, es la vocación de cada bautizada y cada bautizado. Caminar de una manera digna en el amor, sea en el amor conyugal o sea en el amor consagrado a Dios. Una sola vocación: caminar de una manera digna. ¿Y cómo hacemos para caminar de una manera digna? Continúa San Pablo en la misma carta diciendo: pido al Señor que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que conozcan lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Nos damos cuenta que es apasionante esta llamada. Y es la llamada para cada bautizado, pero de una manera mucho más intensa para aquellos que emprenden la vida académica, para aquellos que quieren enseñar y para aquellos que quieren aprender. Y ahí está este hombre de Dios, Santo Tomás de Aquino, que hizo fructificar en su vida el amor, de tal manera que Dios le concede el don de la sabiduría en plenitud. Muchos piensan la universidad es para cultivar la ciencia, ¿de acuerdo? Es una de las finalidades de la universidad. Universitas, la universalidad del conocimiento. Pero, atención, nos dicen también los padres de la iglesia: scientia infulat. Si no está la ciencia guiada por la sabiduría, entonces puede llevar a la soberbia, puede llevar al orgullo, puede llevar hasta aquella tentación que es la primera del ser humano: seréis como dioses, creerse dioses.
El don de la sabiduría no es la simple ciencia. La sabiduría es el sentido de Dios en la propia vida. Es una palabra que deriva del latín sapere, que quiere decir gustar, degustar. En la Biblia, sabiduría no es equivalente simplemente a ciencia. Sabiduría es encontrar el sabor de Dios en la vida, el sabor de Dios en lo que hacemos, el sabor de Dios en su palabra, el sabor de Dios en lo que aprendemos. Por consiguiente, es un ejercicio también de la mente, pero sobre todo del corazón. Educar no es, como dije anteriormente, llenar la cabeza de ideas. Educar es poder ir descubriendo este camino al cual estamos llamados e irlo descubriendo y realizando en el amor. Por eso, siempre es bueno que antes de comenzar los estudios nos cuestionemos cuáles son mis motivaciones. Porque cuando la persona no tiene unas motivaciones claras, nos dice la psicología, tiene sucesos, tiene éxitos muy limitados. Debemos tener muy claro el ideal que nos guía y por consiguiente, ¿cuáles son mis motivaciones? Las motivaciones de una persona, de un joven como estudiante. A veces yo tengo la ocasión de conversar con muchos estudiantes. ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser médico. ¿Por qué quieres ser médico? Porque eso da dinero. Vaya motivación. Pues vas a terminar en una caja fuerte. Porque verdaderamente si la motivación de tu vida es solamente que eso me da dinero, ¿por qué no nos cuestionamos cuáles son nuestras motivaciones? A mí no me interesa estudiar, pero mis padres dicen que si no estudio pues no voy a hacer nada y que me tengo que ir de la casa, pues ahí voy a estudiar. ¿Cuántas personas dicen yo estudio porque no hay nada otra cosa que hacer? En fin, qué importante es cuestionarnos sobre nuestras motivaciones. ¿Para qué? Para que siempre estemos guiados por motivaciones positivas en nuestra vida. No por cosas negativas, sino por cosas positivas. Santo Tomás fue atraído por la ciencia de Dios, pero no simplemente como una alienación, ya se levantó de la tierra y vive a un nivel de levitación. Santo Tomás encontró la ciencia de Dios a través de la ciencia de los hombres. Y es el pensamiento, es la filosofía, la que va poco a poco introduciéndolo en la ciencia de Dios, en la teología. Pero cuán poca gente hoy día estudia filosofía. Y es una pena, porque ¿qué nos está diciendo eso? Que el mundo de hoy no quiere pensar y que está guiado por el pensamiento de muy pocas personas, que muchas veces tienen otro tipo de motivaciones. Y ahí va, a donde va toda la gente, porque muchas veces un programa de televisión o un artículo de un periódico son los que motivan tanto seguimiento de personas que hipotecaron la riqueza más grande que puede tener el ser humano, que es pensar. Por eso la universidad nos debe enseñar a pensar y no simplemente a ser un robot que produce tal o cual cosa en una industria. Y esto es un gran desafío en un mundo que no quiere pensar. Enseñar a pensar y pensando hacer algo mejor.
por la vida de todas las personas. En fin, aquí podríamos extendernos mucho, pero soy consciente de lo que es una homilía. Y por si se me olvida, el Santo Padre en la carta El gozo del Evangelio nos dice que tiene que ser breve. Yo me tomo un poquito de libertad, Monseñor Lázaro, porque pues va a ser difícil que pueda otra vez venir muy rápido a la universidad, aunque quisiera. Pero sí quisiera dejarles esto: Santo Tomás de Aquino no es simplemente un personaje de la historia, del pasado, y claro, la iglesia, como no tiene nada que proponernos, nos está proponiendo a alguien del pasado. No, Santo Tomás es presente hoy, porque nos está motivando con el ejemplo de su vida a pensar, a buscar la ciencia, a pedir la sabiduría, a cuestionar nuestras motivaciones y a sacar una nueva energía. Hemos escuchado ese evangelio que a mí siempre me dejó una inquietud hasta que averigüé cómo fue la cosa. ¿Han visto ustedes una sal que pierda su sabor? El cloruro de sodio es cloruro de sodio siempre y sabe a sal. Pero ¿por qué Jesús habla de esto? Cuando uno penetra en la cultura en tiempo del Señor Jesús, se da cuenta que para hacer el pan usaban hornos que eran en la tierra, y el combustible, que era muy a la mano, no era el petróleo, sino que era la sal. Ahí tienen ustedes el mar Muerto, que le llaman muerto precisamente porque tiene un tal porcentaje de sal que ahí ni se hunde la persona, flota. Pues bien, ellos utilizaban la sal como combustible de los hornos para hacer el pan. Pero claro, la química nos dice inmediatamente la solución. Un cloruro que se oxida, y el quemarlo es oxidación, deja de ser cloruro y se vuelve clorato. Y entonces ya no tiene el sabor. Fíjense cómo el Señor Jesús usaba la vida ordinaria de cada día para enseñarnos. Una sal que pierde su sabor ya no sirve, ya no da condimento. Ya hay que tirarla. Después de quemar la sal y después de fabricar el pan, había que tirar aquel clorato que no servía para nada. Esto tiene que ver con el cristiano. El cristiano es aquel que está llamado a llevar el sabor de Cristo por donde pasa, el sabor de Cristo. Y entonces, si esa sal está quemada, no sirve, hay que tirarla. ¿Cuántos cristianos están quemados? ¿Cuántos están ahí como aburguesados? ¿Cuántos están instalados en una mediocridad que no sirve ni para estorbar? Por eso nos damos cuenta entonces que la llamada del Señor a la santidad no es un tópico, sino es algo actual. La llamada a la santidad es: señores, señoras, ustedes están llamados a caminar de una manera digna de la vocación al amor con que han sido llamados, y ese amor debe irradiar. Ahí entramos en el argumento del Papa Francisco, que es irradiar alegría. Es el primer elemento que una persona que tiene motivaciones claras, sabe para dónde va, sabe cuál es su camino, vive feliz. Es triste encontrar profesionales que ya me gradué para ser desempleado. Ustedes lo encuentran esto, yo lo encuentro muchísimo y me da mucha tristeza. Personas que emprenden un esfuerzo muy grande para cultivarse y después quedan ahí, ni fu ni fa.
es importantísimo cuando tenemos las motivaciones y cuando sabemos que estamos llamados a caminar de una manera digna en la vocación que hemos recibido, señores, calidad total. Y entonces ahí se empieza una nueva manera de vivir que se llama compartir. Este año el mensaje del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de la Paz, no hago una pregunta indiscreta, pero me gustaría hacerla. ¿Quiénes han leído ese mensaje? Levanten la mano, pero no la voy a hacer, no quiero avergonzar a nadie. Pero este mensaje yo se lo recomiendo. El Santo Padre nos dice, miren, la fraternidad es el camino para la paz. Pero no podemos ser fraternos, no podemos ser hermanos si no creemos que somos hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre Dios. ¿Qué es esta llamada a la nueva evangelización? No es que yo tengo, bueno, vamos a ver los catedráticos, los dirigentes de la universidad, a ver cómo hacemos para convertir esas cabezas que andan pensando que si la New Age, que si esto, que si lo otro. Eso no es la nueva evangelización. Nos dice el Papa, la nueva evangelización es compartir la alegría que tenemos de haber encontrado a una persona, a Jesucristo, que da sentido a la vida. Así que ya sabemos que esto no es de nosotros los curas, es de cada una y cada uno. Estamos llamados no a encerrarnos. Nos dice el Papa, una iglesia encerrada se enferma. Por eso nos llama a salir. ¿A salir a qué? A la misión. Porque la misión es compartir la alegría de haber encontrado a una persona que le da sentido a mis vidas. Y termino. Ya era tiempo. Hablándole a los jóvenes en Río de Janeiro, el año pasado en la Jornada Mundial de la Juventud, les decía, miren jóvenes, nunca como ahora la humanidad ha tenido las tecnologías de orientación que tiene, nunca. Sin embargo, el mundo anda más desorientado que nunca. ¿Por qué? ¿Cómo se orientaba la gente antes? Con las estrellas. Incluso a mí me tocó dar clase de cosmografía. Pero después se descubrió la brújula. Y la brújula fue ese gran descubrimiento que ayudó a orientar la navegación. Y todavía a mí me tocó ver algunos aviones que tenían en el techo una pequeña cúpula. ¿Por qué? Porque ahí el navegante, que ahora es un desempleado porque ya el navegante no lo tiene ningún avión, el navegante sacaba un aparatito que se llama el sextante y con eso ubicaban el lugar donde iban. Eso pasó a la historia ya. Ahora es el famoso GPS, ¿verdad? Que con ese el que se pierde verdaderamente, que es ya, ¿verdad? Hay que ponerlo en un depósito ahí. Pues bien, ¿cuál es el GPS espiritual? ¿Cuál es el GPS espiritual? Muy interesante, porque muchos andan perdidos espiritualmente, entonces tienen necesidad de un GPS espiritual. La tecnología nos dice que para que funcione un navegador de estos se necesita sintonizar al menos 3 satélites. Por eso es que el mundo está todo rodeado de satélites de comunicación. Sin eso no podrían funcionar ni el GPS ni los famosos telefonitos que ahora todos tenemos, ¿verdad?
Todos, no hay nadie que no lo lleve por ahí en el bolsillo. Pues bien, ¿cuáles son esos satélites espirituales del GPS espiritual? Primero, la palabra de Dios. Nos dice el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi camino. El que sintoniza la palabra de Dios, inmediatamente queda iluminado por una luz que le da nuevo sentido a la vida. Por eso es tan importante, mis queridas hermanas y hermanos, no dejen de meditar y leer la palabra de Dios. No la dejen nunca. Esa es la luz, ese es el primer satélite que tenemos que sintonizar. El segundo, el pan de vida. Nos dice Jesús, el que come de este pan no morirá para siempre, tendrá vida eterna. Ahí tenemos otra orientación en la cual mucha gente anda perdida. Piensan que terminamos en una fosa y la vida del creyente no es así, no termina, va hacia la vida eterna. Y el tercero, aquella que nos indica, hagan lo que Él les diga, la Madre del Cielo. Con esos tres satélites, ustedes navegarán con un GPS espiritual de altísima calidad y entonces sí, van a cumplir lo que dice el Evangelio de hoy. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes no van a caminar en tinieblas, sino tendrán la luz de la vida. Y para terminar, miren qué bonito el Salmo responsorial, que nos habla también de la sabiduría. Y yo quisiera hacer para ustedes hoy de esto la oración del comienzo del semestre. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Así sea.